Pues de ahí recuerdo que me fui muy feliz a mi apartamento donde vivía con mis amigos y no les conté nada. Me vieron llegar muy feliz, no supieron por qué, porque si les contaba pues se iban a reír de mí de la misma manera que yo me había reído mucho antes de las personas que creían en Dios, ¿no? Entonces yo sabía que eso iba a pasar. Y en toda nuestra experiencia, en esos tiempos que teníamos con mis amigos, viviendo juntos, recuerdo que los fines de semana iban los testigos de Jehová a predicarnos a nuestro cuarto. Y fuera que si llegaban a la hora del fútbol, pues, y tomando cerveza y comiendo lo que comíamos, pues, la cochinita pibil, pues los corríamos, y si no estábamos haciendo eso, pues, alguno de nosotros se ponía a platicar con ellos y a debatir y a pelearnos, ¿no? Y terminábamos corriéndolos. Pero era más que nada mofarnos y burlarnos de ellos, ¿no? De su primitiva creencia, ¿no? De aceptar algo imaginario como un creador. Entonces la próxima vez que unos testigos de Jehová fueron a nuestro apartamento a predicarnos, pues yo les dije a mis amigos, yo voy a hablar con ellos. Y nos salimos del apartamento, nos fuimos al techo del edificio, y ellos estuvimos platicando. Y ellos esperaban, pues obviamente, una respuesta retadora y, ¿cómo se dice? Desafiante por mi parte, como las otras ocasiones, ¿no? Y no, se dieron cuenta que yo estaba muy receptivo y muy interesado. Pues se quedaron un poco sorprendidos. Y les conté mi experiencia de lo que había pasado en la playa. Y pues sí, me dijeron, Dios entró en tu vida y tiene un plan para ti, pues. Entonces les dije, sí, acepto a Dios y por favor ustedes instrúyanme. Entonces comencé a atender su templo, su salón del reino por un año, aproximadamente un año. Y estuve muy bien, muy feliz, pero mi mente analítica continuó diciéndome o instruyéndome que preguntara ciertas cuestiones, detalles como siempre, y siempre llegaba al punto donde me decían, tienes que aceptar todo por fe, ¿no? Hasta este punto. Y de ahí en adelante el Señor te va a guiar. Entonces yo esperaba que el Señor me guiara y pues no encontraba las respuestas, porque yo quería conocer cómo era Dios, quién era, qué hacía, cómo era el lugar donde estaba, de qué material estaba hecho. Y me decían, no hay respuesta para eso, no hay respuesta en la Biblia, nadie ha visto a Dios, nadie lo conoce, nadie sabe cómo es. Aceptamos lo que dice la Escritura y no preguntamos. Y yo decía, pues lo siento, yo no puedo estar así. Y me salí porque no encontraba respuesta a esos detalles. Entonces, pues comencé a hablar con sacerdotes católicos y llegábamos a la misma conclusión. Me iba a otra denominación cristiana, a los pentecostales, evangélicos, y me di cuenta que cualquier denominación o religión que viniera de la Biblia, pues no, iba a llegar un momento en que tenía que aceptar todo por fe. Entonces la dejé. Me salí de la Biblia y me fui al Islam. El Islam, pues, en cuestión filosófica no es muy diferente. Prácticamente no encontré ninguna cosa que no hubiera conocido ya en la Biblia. Y
en cuestiones filosóficas y científicas, pues no aporta nada de lo que yo deseaba saber. Me salí del Islam muy rápido y encontré el budismo. Entonces comencé a practicar el budismo, me gustó mucho, me dio respuestas a muchas preguntas que tenía, porque el budismo ya practica algo más, que es el karma y la reencarnación, con las cuales da respuesta a muchas preguntas, porque muchas preguntas que yo me había hecho con anterioridad, y dije, esto tiene un poquito más. Pero cuando comencé a avanzar más y más, casi lo practiqué por 8 meses, y comencé a avanzar en el conocimiento del budismo, rápido me di cuenta que su conclusión era de llegar al nirvana, era llegar a un estado en donde cesa de existir la felicidad y la aflicción, y uno se pone en un estado de neutralidad, donde ya no hay frío ni caliente, no hay felicidad ni aflicción, no hay dolor ni tristeza. Entonces se parecía mucho a algo que había practicado yo anteriormente, que es el ateísmo. Deja uno de percibir, deja uno de existir, ya no percibe nada. Y yo dije, bueno, vengo de un ateísmo materialista, y el budismo parece un ateísmo filosófico, religioso. Entonces rápido comprendí que esta era una religión disfrazada de ateísmo. Y dije, no, esto no me va a satisfacer. Y me salí. Entonces quedé totalmente triple confundido, porque ya había salido de ser ateo, había aceptado la existencia de Dios, había aceptado que había algo más allá de la vida y de la muerte, y había aceptado a Dios en mi vida, pero no encontraba respuestas, y llego a esta filosofía, y otra vez me regresa a que después de la vida todo termina. Entonces no sabía qué hacer. Continué divagando y investigando, y recuerdo que en unas vacaciones de mi trabajo en Coatzacoalcos fui a Jalapa, Veracruz, por unos papeles de la universidad, y en Jalapa hay muchas librerías de segunda mano. Entonces compré casi 50 libros de filosofías, religiones, sistemas yógicos y no sé qué tanto. Yo nomás agarraba todo lo que tuviera que ver con filosofía, lo compraba. Y me regresé y comencé a leerlos poco a poco. Entonces ahí había libros de Ramakrishna, de Yogananda, que son yogis, filósofos de India, que predican una filosofía que parece muy bonita, muy atractiva, porque le enseñan a uno que uno es el centro del universo, tiene todo el poder de crear y de ser, uno tiene la fuente de la vida para poder crear todo un universo. En otras palabras, ¿a quién no le gusta que le digan que tú eres Dios, que tú puedes crear y que tú puedes ser el centro del universo, ¿no? Y pues es muy atractivo eso, y al mismo tiempo engañoso, porque uno ve la realidad y dice, como que no concuerda lo que me están diciendo aquí con la realidad, porque pues yo experimento dolor
y no tengo ninguna capacidad de crear. Si tuviera todo ese poder, yo podía atravesar esa pared, o podía tener todo el oro del mundo y no tengo nada. Entonces, ¿cómo es que yo soy la fuente del universo? Pero la explicación que se da es de que estamos temporalmente cubiertos por nuestra propia ilusión, ¿no? Entonces, pues bueno, comencé a practicar un poco esa filosofía impersonalista y así seguí. Dentro de todo ese montón de libros que compré, de repente salió uno que se llamaba el Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia Srila Prabhupada, el Sri Isupanishad y la ciencia de la autorrealización. Y los comencé a leer. Comencé con el Bhagavad Gita y comencé a leer el prefacio, la introducción. Cuando llegué a la segunda página de la introducción del Bhagavad Gita, donde Prabhupada explica lo que explica, rápidamente, inmediatamente me di cuenta, esto es lo que necesito, esto es lo que ando buscando. Y seguí leyendo y leyendo y leyendo. Conforme leía, me convencía de que eso era lo que andaba buscando. Y cuando llegó a la parte donde Prabhupada explica en sus libros, en ocasiones múltiples, que los miembros del movimiento Hare Krishna no comen carne, no se intoxican, los 4 principios regulativos, en ese momento dejé de comer carne y dejé de tomar bebidas alcohólicas y todo lo demás. Entonces, no necesité mucho, que se me explicara mucho que debía dejar eso, porque la necesidad, el vacío que tenía espiritual, existencial, con lo que ya había leído y con la potencia de Srila Prabhupada, fueron suficientes para yo tomar esa determinación de decir, voy a seguir exactamente lo que él dice. Yo no tenía absolutamente ningún problema comiendo lo que comía y tomando lo que tomaba y haciendo lo que hacía, pero como Srila Prabhupada lo decía con mucha autoridad, entonces lo tomé inmediatamente como una orden y comencé a practicar eso. Entonces a la hora de comer, mis amigos comenzaron a ver que yo ya no quería carne, que ya no quería la cerveza. Mi novia comenzó a notar cambios en mí y no, yo decía, pues no me cae bien. En aquel momento no quería dar explicaciones y solo decía, no me cae bien. Y solamente hacía mi comida vegetariana y así estuve por un tiempo, por unos meses, hasta que llegó un momento en que ya no podía. Llegaron unas vacaciones y vi en la parte de atrás de los libros que Srila Prabhupada ponía las direcciones de los templos. Entonces dije, en las próximas vacaciones voy a ir a la Ciudad de México. Era el templo más cercano a Coatzacoalcos. Y fui a la Ciudad de México, conocí el templo, los devotos, me dieron chance de quedarme los 15 días que tenía de vacaciones.
y yo ya no quería regresar. Después de ese tiempo, cuando se terminó ya que tenía que regresarme, yo ya no quería regresar. Pero el presidente del templo, Maharshi Prabhu, me dijo, no, Prabhu, tienes que ir a tu trabajo y renunciar de la manera adecuada, porque no puedes nomás dejar así. Entonces tienes que ser responsable, ¿no? Y bueno, me regresé, esperé hasta que se consiguiera un reemplazo en mi trabajo, que fueron aproximadamente 6 meses, y renuncié. Con la única persona que hablé ya honestamente fue con mi pareja. Le dije, ¿te gustaría? Pues yo conocí esta religión, este conocimiento, me gusta mucho. ¿Te gustaría seguirme? Vámonos a la Ciudad de México. Y no, ella dijo que no me iba a seguir, que cada quien siguiera su camino. Y bueno, pues yo me fui a la Ciudad de México, dejé todo lo que tenía allá en donde vivía, solamente tomé mi maleta con mi ropa básica y me fui al templo de la Ciudad de México. Entonces ahí en el templo comencé mi vida espiritual como Bhakta Jorge, y pues me entregué de lleno. Y fue muy bonito todo. En ningún momento, después de ser lo que yo era en mi trabajo, era el señor Jorge. Acá era Bhakta Jorge, el que lava los excusados, el que le lava la ropa a los otros devotos, el que limpia el templo. Y en ningún momento me arrepentí, en ningún momento pues dije, cometí un error, eso nunca pasó. Y cada vez, cada día, cada hora, cada minuto, estaba convencido que era la decisión exacta que había tomado. Entonces, pues, estuve 1 año y medio en el templo de la Ciudad de México y en algún momento sentí que estaba un poco estancado, que debía seguir buscando más. En aquel entonces, 1995, los libros de Srila Prabhupada aún no estaban totalmente traducidos al español. Solamente teníamos el Bhagavad Gita, el primer canto del Srimad Bhagavatam y el Adi Lila del Chaitanya Charitamrita, y obvio, muchos libros pequeños, pero los demás pues estaban en inglés. Entonces yo dije, voy a ir a Estados Unidos a aprender inglés muy bien y ya después tal vez ayude con la traducción de los libros al español. Y dicho y hecho, me salí del templo, me fui a Estados Unidos y allá estuve pues en un templo, en otro, pasaron un par de años, aprendí. ¿Qué templos? Comencé en el templo de Denver, Colorado, y después de ahí estuve aproximadamente 3-4 años, y se suponía que en 2 años, después de que aprendiera inglés, me regresaba a México a seguir pues en los templos de México. Pero por una razón u otra ya no pude regresar y me quedé en Estados Unidos a vivir. Entonces de ahí anduve de un templo en otro, me fui a Chicago, de Chicago me fui a Atlanta, de Atlanta a Dallas, de Dallas a Los Ángeles, a Denver otra vez, de Denver a Los Ángeles, de Los Ángeles a Seattle, Washington, el último que estuve. En 1997 yo había elegido a mi maestro espiritual, Su Santidad Guru Prasad Swami, y él fue a Denver, Colorado, a dar mi iniciación, lo cual
fue mi siguiente paso.